Especialistas de diversas disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología, el diseño gráfico y la ingeniería unen esfuerzos y conocimientos desde sus ámbitos de estudio para pensar en soluciones innovadoras a problemáticas sociales. Todo esto enmarcado en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esto es, a grandes rasgos, lo que la tecnoantropología aborda y se hace pertinente en la era de la digitalización e Internet basado en los usuarios y las usuarias. Hoy vamos a charlar con tres especialistas que recientemente publicaron el libro Cultura, Diseño y Tecnología, Ensayos de Tecnoantropología. Estos Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos un programa donde vamos a charlar con tres especialistas que hilvanan su trabajo académico desde perspectivas como la antropología, la cultura y las tecnologías de la información y la comunicación. Y recientemente han publicado un libro llamado Cultura, Diseño y Tecnología, Ensayos de Tecnoantropología. Aquí en el estudio le damos la bienvenida al doctor Maximino Matos Ruiz. Él es catedrático CONACYT en el Departamento de Estudios Sociales del COLEF, aquí en Tijuana, y es uno de los coordinadores de esta publicación. Bienvenido, Max, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Flor? Buenos días. Buenos días. Quiero saber, antes de cualquier cosa, ¿cómo definirías el concepto de tecnoantropología? ¿Cómo lo podemos entender? Claro, bueno, como el concepto en sí mismo lo señala, es la unión de lo tecno con la antropología, es decir, la técnica y todas las ciencias relacionadas con la ingeniería, digamos, y la antropología, una visión muy humanista de lo que es la cultura y las sociedades, ¿no? Porque la gente hace lo que hace, porque se comporta de una manera determinada en un espacio social específico. En este sentido, si la antropología se dedica a hacer el estudio de la diversidad cultural y todas sus expresiones, dependiendo de contextos específicos en tiempos dados, la tecnoantropología, bueno, pues es el estudio de cómo las diferentes culturas, personas se relacionan con la tecnología, cómo la diseñan, cómo la utilizan, cómo acceden a ella y cómo se la apropian. Y en este complejo proceso que se da, bueno, implican diferentes variables culturales y sociales que como tecnoantropólogos podemos estudiarlas, pero también ayudar a que estos procesos de diseño, acceso y apropiación tecnológica sean más abiertos, más democráticos y sean benéficos para las diferentes sociedades y culturas que se relacionan con dichas tecnologías. Y esto nace, entiendo que esta publicación es el resultado de diversos encuentros académicos que tuvieron gente como los que vamos a entrevistar ahorita de España, de aquí de México. ¿Cómo empiezan ustedes a formar estas ideas alrededor del concepto y crean, bueno, finalmente hacen la publicación? ¿De dónde viene el contexto de esta publicación? Claro, mira, ya hace aproximadamente 7 años, desde Infotec, Centro Público CONACYT, veníamos trabajando también con el concepto desde una oficina de tecnoantropología. Ahí hicimos diferentes estudios a lo largo del país, entendiendo cómo las diferentes culturas indígenas, en áreas rurales, urbano-marginales, accedían y utilizaban las tecnologías. A partir de ahí se fundó la Oficina de Tecnoantropología y la idea, al buscar literatura, informarnos de qué otros grupos estaban trabajando con una aproximación similar, encontramos precisamente el trabajo que venía haciendo Artur Serra, Jordi Colobranz desde Cataluña, particularmente quienes hace ya años empezaron a utilizar el término y podemos de alguna manera pudimos hacer una relación entre este grupo y nosotros. A partir de ello empezamos a discutir cómo se estaba utilizando el concepto y tuvimos una primera publicación de casos de estudio de tecnoantropología donde ellos desde Cataluña nos muestran cómo han utilizado el concepto para desarrollar, por ejemplo, laboratorios ciudadanos, promover acceso a tecnologías a personas de tercera edad, etcétera. Y nosotros en México en casos como los parámetros mínimos de una ciudad inteligente en el Bajío, en Querétaro, o como en las unidades habitacionales, pues la tecnología puede ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? Ese fue el primer acercamiento que tuvimos y ya se concretó, se materializó en una publicación, y después tuvimos un encuentro aquí ya en COLEF, cuando yo vengo como catedrático con la cita COLEF, tuvimos un seminario precisamente para discutir qué es la tecnoantropología, cómo cada uno de los grupos la estaba, digamos, utilizando, cómo la estaba abordando. Invitamos a ellos de Barcelona, Cataluña, el País Vasco también vino una colega de Bulgaria, vinieron colegas de la Ciudad de México, de la UAM, Nora Morales, etcétera, y entre un grupo diverso
con diferentes perspectivas, ¿no? Desde el diseño, la antropología, la sociología, discutimos cómo estábamos abordando este tema. Muy bien, pues precisamente vamos a platicar y nos vamos a conectar hasta Cataluña en España para platicar con Jordi y con Artur Serra también de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre tecnoantropología y bueno, antes de ir con Jordi y con Artur y conectarnos hasta España con ellos, Max, la transdisciplinariedad de la tecnoantropología es una de las características. ¿Cómo podemos pensar en esto? Claro, mira, como te comentaba, en el seminario que tuvimos aquí en COLEF, venían colegas que eran comunicadores, psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos, es decir, una perspectiva amplia a un fenómeno complejo, ¿no? El de la tecnología y su relación con las humanidades. Si pensamos en cómo se construye una tecnología y cómo es apropiada y cómo se piensan las tecnologías a futuro, obviamente la red de actores que intervienen es diversa, es múltiple, ¿no? Es decir, las tecnologías no se construyen específicamente en un laboratorio, ¿no? Muy limpio, muy pulcro, con ingenieros que no están contaminados por el mundo exterior. No, al contrario, la invención es un acto social en sí mismo, ¿no? No hay genios individuales. Y en este acto social de la invención intervienen pues múltiples perspectivas de lo que es el mundo, de lo que es la cultura o de lo que debería de ser el mundo. Y precisamente en esta complejidad, para comprender cómo se diseña una tecnología, una visión transdisciplinaria, donde realmente exista un diálogo que parta de nuevos conceptos que puedan de alguna manera unir perspectivas diferentes, un metalenguaje que pueda crear un entendimiento complejo, pues nos ayudará, uno, para poder pensar mejor las tecnologías a futuro, cómo estas tecnologías van a impactar también la propia construcción de las sociedades futuras, y dos, también no solo es en la parte aplicada, sino en la parte de ciencia básica, pues pensar en cómo esto va a afectar la construcción específica de nuestras sociedades, de nuestras culturas y de lo que es el ser humano en sí mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, tener un pensamiento transdisciplinario nos ayuda a abordar la complejidad y también a no pensar la tecnoantropología como algo específico de la antropología, es decir, exacto, no es que solamente antropólogos estén trabajando en esto, ¿no? Sino los antropólogos abrimos los horizontes y también pensamos como diseñadores, también intentamos comprender la mente de los ingenieros, y los ingenieros también se vuelven actores, digamos, pues tienen una visión más humana, y quienes diseñan también piensan en términos antropológicos y en términos ingenieriles, ¿no? Digamos que todos se van integrando esta visión. Efectivamente. Claro. Pues muy bien, vamos a darle la bienvenida ahora, nos vamos a conectar con el doctor Jordi Colobranz. Él es profesor de la Universidad de Barcelona y fundador y director de la consultoría Living Labing en Barcelona también. Y el doctor Artur Serra, él es director de la Fundación I2CAT, también allá en España. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Días. Y bueno, Jordi y Artur, me gustaría que como ustedes quieran empezar, pero que nos platicaran un poco. Sé que en esta publicación ustedes también traen las experiencias que han desarrollado en España y que han también de alguna manera experimentado dentro del campo de la tecnoantropología. No sé si, Artur, nos puedes hablar un poco de estas experiencias que ustedes vienen abonando también a este trabajo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el año 90 en un trabajo de campo, justamente en Estados Unidos, en Carnegie Mellon, donde un par de antropólogos hicimos el trabajo de campo para una tesis justamente sobre la cultura tecnológica. La antropología va sobre esto, sobre tecnoculturas, ¿no? Y qué mejor que una de estas universidades donde de alguna forma se empezó temas como la inteligencia artificial, donde empezamos a trabajar como antropólogos haciendo pues eso, observación participante, y un poco lo que vimos es cómo este conocimiento de la tecnología digital fusionaba ciencia, tecnología y tenía un enorme impacto en el conjunto de la sociedad. No se reducía al ámbito puramente económico, a las industrias, sino que realmente tenía una transversalidad. Cuando volví a Barcelona, en el año 94, empecé a trabajar justamente en la Universidad Politécnica, y ahí salieron un par de proyectos interesantes. Por una parte, proyectos de ayudar a los propios ingenieros y a los
informáticos a entender cuál era el modelo de innovación de las nuevas tecnologías. Y esto yo creo que ha sido una labor bastante interesante. Hasta ahora el modelo que teníamos era un modelo muy lineal, ¿no? Donde había ciencia, tecnología y luego industria. Y entonces les expliqué un poco cómo lo que aprendimos en el trabajo de campo en Estados Unidos era que la ciencia y la tecnología quedaban muy fusionadas, de ahí, por ejemplo, el concepto de computer science, y sobre todo que afectaba al conjunto de la población. De ahí un poco como antropólogo les explicaba esta transversalidad y esta complejidad que ha tenido las nuevas tecnologías. Y concretamente, a partir de este modelo de innovación, empecé a trabajar en una ciudad cerca de Cornellà, de Barcelona, que se llama Cornellà, en la idea del laboratorio ciudadano. O sea, cómo en la era de Internet, la propia tecnología que había nacido del mundo académico y de investigación estaba llegando ya a muchísimos sectores de la población, pero les faltaba entender este concepto de que la tecnología también servía para hacer innovación, para hacer investigación, y empezamos a trabajar en la ciudad de Cornellà con este concepto de laboratorio ciudadano. Creamos el City Lab. Ahí fue la primera vez donde, digamos, los antropólogos también se convirtieron en diseñadores, ¿no? Al diseñar una nueva estructura que era un laboratorio ciudadano. Y bueno, y a partir de aquí conocí a Jordi, y bueno, y Jordi os puede explicar un poco otros proyectos que ha venido desarrollando. Claro, y Jordi, no sé si tú nos puedas platicar también un poco más en términos prácticos o ejemplificarnos un poco algunos de estos proyectos, cómo los han aplicado desde allá. Sí, mira, aquí una parte interesante de todo el trabajo del tecnoantropólogo es el hecho de llevar a la práctica toda una serie de ideas. Una cosa es la antropología académica, que describe el mundo, y otra es la antropología profesional y aplicada, que lo transforma. Entonces, lo que hemos estado trabajando en estos últimos 15 años han sido proyectos que tenían que ver o con la escala local, o con la escala regional, la escala nacional o la escala europea, y que tenían que ver pues, con temas de la sociedad, con temas de la administración, con temas del gobierno, con temas de economía, empresa y organizaciones. Y la gracia de todos estos elementos es que desde esta aproximación de la tecnoantropología siempre hacemos una aproximación centrada en el usuario. Tenemos en cuenta el impacto de la tecnología, pero queremos que la tecnología sea socializada por los usuarios. Entonces, en todo tipo de proyectos, sean de temas de eficiencia energética, sean temas de sostenibilidad, sean temas de socialización de grupos con dificultades especiales, sean temas de arte, cultura, o temas de experimentos con nuevas tecnologías o multimedias. Con todos estos elementos siempre creamos lo que llamamos los laboratorios o los living labs, y entonces hacemos que se reúnan esta interdisciplinaridad de la que hablaba Max antes, se reúnan los distintos agentes que participan en estos proyectos y cooperen para llevar a cabo lo que es el proceso de innovación. Y en estos procesos de innovación hay varias fases: una fase creativa, una fase conceptual, una fase de diseño y prototipado y una fase de validación. Y en todos estos momentos pues se hace todo un testeo y todas unas pruebas de una validación con los usuarios. Entonces, un poco esta es la metodología, los ámbitos con los que trabajamos la tecnoantropología: innovación tecnológica, innovación social, innovación cultural o tecnocultural, y luego innovación dentro de las organizaciones y procesos. Y esto como, desde la experiencia en España, y digo, Max nos podrá hablar un poco más de la experiencia aquí en México, pero esto cómo ha sido recibido, o sea, los proyectos tienen como, yo digo, por lo que me están contando, se ven como una cosa mucho más completa, como algo mucho más redondo que aborda estas problemáticas desde otra perspectiva completa. Allá los proyectos también tienen este mismo impulso. ¿Cuál es la recepción desde pues donde los aplican, es decir? Sí, a ver, lo que hemos visto es que con el tiempo ha habido una sensibilidad cada vez mayor con los usuarios y con los ciudadanos y con las personas. Entonces, nosotros hablábamos de la implicación de las personas hace muchos años, hablábamos de los laboratorios ciudadanos hace muchos años, pero poco a poco esta narrativa de la innovación, de la creatividad, de la importancia de hacer participar a las personas ha ido calando a nivel local, a nivel regional, a nivel de escala europea, y entonces todo esto ha hecho que haya un movimiento mucho más sensible hacia la importancia que es tener, de tener en cuenta a los usuarios y la importancia que supone el impacto de las tecnologías, y que por lo tanto para socializar a las tecnologías, para hacer que las tecnologías respondan a las necesidades de las personas, pues hay que contar con las personas, porque no se puede hacer tecnología para las personas sin contar con las personas.
Entonces, toda esta sensibilidad por la importancia de la participación de la gente ha ido calando, y en estos momentos estamos viviendo una eclosión, al menos aquí en España, de la importancia y la sensibilidad, y por todos lados estamos viendo que aparecen Living Labs de distintos tipos y distintos proyectos que ponen el énfasis en el User-Centered Innovation. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestros invitados, no se vayan, regresamos en un momento. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de tecnoantropología y retomamos la conversación hasta España con el doctor Artur Serra. Nos está hablando de las experiencias que han tenido en España con la tecnoantropología y la aplicación de estos laboratorios ciudadanos, pero también nos comentaba que ya hay una incursión también en términos de política pública. No sé si nos pueda hablar un poco más de esto. Sí, en estos momentos el comisario Carlos Moeda, que es el comisario de investigación, acaba de publicar un estudio que se llama justamente Open Innovation, Open Science and Open to the World, donde de alguna forma oficializa este modelo de cuádruple hélice. Hasta ahora los modelos que se habían trabajado oficialmente eran de triple hélice, universidad, gran empresas y administraciones públicas, faltaba el usuario, ciudadano, y ahora de alguna forma comienza ya a oficializarse que el ciudadano forma parte de los sistemas de innovación. A partir de aquí estamos trabajando con esta idea de sistemas universales de innovación. Es una idea que intenta combinar la experiencia europea, ¿no?, de creación del estado del bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se empezaron a construir estos estados con servicios públicos universales, como el servicio de salud o el servicio de educación, pero lo que todavía no se llegó a construir es un servicio universal de innovación. En estos momentos, con la generalización de Internet, con estos modelos de cuádruple hélice, comienza ya a hablarse si realmente los sistemas que tenemos son demasiado elitistas. O sea, si realmente tenemos que empezar a reconocer también que el ciudadano no solamente es un usuario, sino que puede producir ideas y realmente contribuir positivamente a la innovación y a la investigación. Y entonces todo esto va a abrir, yo creo, enormes expectativas y posibilidades para la tecnoantropología y en general para las ciencias sociales que se incorporen a este modelo. Porque juntamente es las ciencias sociales y la tecnoantropología la que conoce cómo las culturas funcionan, cómo el usuario ciudadano puede incorporarse. Entonces yo creo que vamos a entrar en los próximos años en una época dorada de colaboración justamente entre ingenieros y científicos sociales. Internet ha llegado ya a 4.000 millones de personas, ya no es una cosa puramente ni de universitarios ni de solo empresas, sino que realmente es una enorme red muy compleja, pero es solo la infraestructura, es la net. Cada vez más se habla del lab, ¿no? Y aquí hay los Living Labs, pero también están los Fab Labs. Hay como una explosión de labs que están un poco fuera del sistema oficial. Pero es una riqueza que se puede incorporar si tenemos los modelos y las metodologías para hacerlo. Y un poco nuestra contribución desde la antropología es justamente esto, favorecer que estas metodologías permitan la incorporación de muchísimos millones de ciudadanos a los sistemas de innovación que permitan una enorme riqueza y diversidad cultural para la sociedad futura. Claro, pues sin duda es todo un reto y qué bueno que podemos compartir pues estas experiencias con ustedes. Vamos a retomar aquí en el estudio con el doctor Matus. Max, ¿cuáles son, pensando en lo que hemos escuchado, parecería que es totalmente el camino a seguir en términos también de la aplicación de la investigación académica para poderlo hacer más completo? Sin embargo, ¿cuáles son en tu opinión los retos y a modo de conclusión, cuáles son los retos a los que se enfrentan este tipo de iniciativas y sobre todo la tecnoantropología? Claro, bueno, creo que de parte de la academia es muy importante que cada vez abra más los horizontes hacia una ciencia dialógica, en donde los saberes, las visiones, la ciencia ciudadana también se incluya como parte del debate para que realmente sea, digamos, una construcción de conocimiento horizontal y podamos responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, creo que cada vez la academia debe de estar pensando más en salir de sus edificios, ¿no?, de los cubículos, e ir afuera, ir a tener un contacto directo con la ciudadanía y viceversa, ¿no?, que también estos institutos, universidades, pues cada vez abran más las puertas a la ciudadanía, ¿no? En un capítulo anterior, ustedes hablaron con uno de los primeros Fab Labs que se están instalando en esta región, ¿no?, en Tijuana, y precisamente con este proyecto donde pretenden incluir a 200 jóvenes en situación marginal, ¿no?, para
que sean parte de un modelo de innovación en donde no solo creen empresas, sino que también puedan de alguna manera crear formas diferentes de vida, para que puedan cambiar su espacio social, para intentar tener un impacto positivo y disminuir niveles de violencia, de exclusión social en sus áreas. Bueno, pues es uno de estos proyectos donde precisamente desde la academia podemos participar para ayudar a orientar en metodologías que conocemos, que son efectivas para construcción de conocimiento y también en identificación de problemáticas de una manera pues muy robusta a partir de toda la experiencia que se tiene desde la academia, y ellos obviamente con el conocimiento de campo, con el conocimiento de ser actores locales, cuando unimos pues esta diversidad de perspectivas podemos crear realmente soluciones que sean muy centradas en la ciudadanía, en el conocimiento, digamos, configurado, pero también en el conocimiento tácito, y generar mejores soluciones con un impacto social que realmente puedan transformar a nuestras sociedades, ¿no? Y sin duda, pues claro, aunque haya resistencias, a lo mejor hay que empezar a desaprender también, ¿no? Cómo se hace el conocimiento y cómo se construye. Y bueno, claro que me imagino que en el libro de Tecnoantropología podemos entender más todos estos conceptos y todo lo que nos han platicado. Quiero agradecerte mucho por haber estado aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias, Flor. Y efectivamente se trata de desaprender y aprender continuamente y agradezco que hayamos dialogado al respecto. Y bueno, también muchas gracias a Jordi y a Arthur. Gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Un placer. Y bueno, el libro Cultura, Diseño y Tecnología, Ensayos de Tecnoantropología se encuentra ya disponible en el portal del COLEF, en el apartado de la librería virtual www.colef.mx/librería. Y bueno, a ustedes también muchas gracias. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, al cual pueden acceder desde nuestro sitio web www.colef.mx o buscarnos directamente como el COLEF. Y no olviden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter estamos como @diálogoscolef. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.